Llevo 15 años buscando este sombrero. Y ninguno de ustedes sabía por qué. En Río Seco, Nuevo México, se burlaron del sombrero raído de un huérfano en plena subasta pública. Ese sombrero vale más que todo lo que tiene este banco. Señor Vance, siéntese, Vance. Ahora hablo yo. Llevo 15 años buscando este sombrero y ninguno de ustedes sabía por qué. Y lo que ocurrió después dejó a todo el pueblo sin una sola palabra que decir. El sol de las 3 de la tarde caía recto sobre la plaza de subastas, sin sombra que valiera la pena buscar. Hacía 2 meses que no llovía en Río Seco, y el corral donde se remataba el ganado olía a estiércol seco y a madera cocida por el calor. Había unas 60 personas de pie, apretadas contra las cercas, con los sombreros calados hasta las cejas y los pañuelos empapados de sudor en el cuello. En el centro, sobre una tarima de tablones sueltos, el subastador tenía en la mano derecha un sombrero de fieltro gris, viejo, con el ala izquierda ligeramente quemada, como si alguna vez una chispa lo hubiera rozado y nadie se hubiera molestado en repararlo. Lo sostenía en alto, entre 2 dedos, como quien sostiene algo que le da un poco de asco tocar. Una muchacha de 19 años estaba de pie justo debajo de la tarima, con las manos cerradas a los costados y la barbilla levantada. No lloraba, no suplicaba, miraba el sombrero como quien mira algo que le están arrancando del pecho sin anestesia. Detrás de ella, un hombre de traje oscuro y sonrisa fija observaba con los brazos cruzados. A su lado, un peón joven se reía tan fuerte que tuvo que sostenerse del poste de la cerca. Nadie en esa plaza sabía todavía que, 3 filas más atrás, sentado en una silla de montar apoyada contra un carromato, con las botas gastadas y una chaqueta que cualquiera hubiera confundido con la de un vaquero cualquiera, había un hombre que estaba a punto de ponerse de pie. El sombrero seguía girando entre los dedos del subastador, y el pueblo entero, sin saberlo, estaba a un minuto de quedarse mudo. Antes de contarte cómo se llegó hasta ahí, quiero pedirte algo pequeño. Si te gustan estas historias del viejo oeste, del tipo de justicia que no grita pero que deja huella, suscríbete al canal. No cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndote relatos como este. Ahora sí, vamos al principio. Junio de 1879. Río Seco, territorio de Nuevo México, llevaba semanas sin una gota de lluvia, y el polvo se colaba hasta en el pan que se horneaba por las mañanas. La familia Merrick nunca había tenido mucho. Una parcela de tierra seca al norte del pueblo, un corral de troncos y unos cuantos caballos que Nahum Merrick domaba y vendía cuando el ejército o algún rancho grande los necesitaba. No era riqueza, era lo suficiente para no deber nada a nadie, que en Río Seco ya contaba como fortuna. Nahum había muerto 6 meses atrás de una vieja herida de guerra que nunca terminó de sanar bien. Dejó una hija, 19 años sola, y una deuda con el banco del pueblo que él mismo había firmado 2 inviernos antes, cuando una sequía anterior mató a media manada. $350. 90 días. Esa fue la cifra que el banco anunció, y la fecha empezó a correr desde el primer día de junio. Ivy Merrick tenía 19 años y las manos curtidas de quien ha sostenido riendas desde niña. No había heredado tierra rica ni ganado fino. Había heredado un oficio: domar caballos que nadie más quería tocar, con una paciencia que su padre le enseñó a fuerza de silencio más que de palabras. Su rasgo, el que cualquiera en Río Seco reconocía de lejos, era que nunca alzaba la voz con un animal asustado. Se quedaba quieta, esperando, hasta que el caballo decidía confiar. Con las personas le costaba mucho más. Amos Vance tenía 53 años y dirigía el único banco del pueblo desde hacía 20. Nunca perdía la sonrisa. Firmaba embargos con la misma calma con la que otros firman cartas a un pariente lejano. Eso era lo que lo hacía temido. Que la crueldad en él nunca sonaba a crueldad. Caleb Lowell tenía 45 años y en el papel era el hombre más rico en 100 millas a la redonda. Dueño de 3 ranchos, socio en 2 líneas de ferrocarril, con dinero suficiente para comprar el pueblo entero si se le antojaba, pero vestía como un peón cualquiera, con botas remendadas y una chaqueta sin un solo botón que hiciera juego con otro. Cojeaba levemente de la pierna izquierda.
algo que casi nadie notaba a menos que caminara mucho rato. En Río Seco lo conocían de vista, poco más. Nadie sabía que había servido, muchos años atrás, como teniente de caballería. Isaac Carver tenía 60 años y era el herrero del pueblo desde antes de que la mayoría de los presentes hubiera nacido. Tenía las manos siempre negras de carbón, incluso los domingos, por más que se las lavara. Fue de los pocos que trató a Nahum Merrick como a un igual, y no como a un veterano venido a menos que domaba caballos por necesidad. Y estaba Nahum Merrick, el padre, ausente ya de este mundo, presente en cada escena que vas a escuchar, aunque nunca vuelva a aparecer con vida. Antes de que Nahum se casara, antes de que naciera Ivy, había sido explorador y rastreador para el ejército durante los últimos años de la guerra y los primeros de las campañas en el territorio. No hablaba de esos años casi nunca. Lo poco que Ivy sabía se lo había contado su madre, ya fallecida también, en retazos, como quien reparte un secreto en pedacitos pequeños para que no pese tanto de una vez. Lo único que Nahum dejó de aquellos años fue un sombrero de fieltro gris, con el ala izquierda quemada por una chispa de fogata, que usaba todos los días de su vida hasta el último, y una frase que repetía cada vez que algo salía mal, con la misma voz baja de siempre: un hombre pobre no es el que no tiene monedas, sino el que suelta lo que sostiene. Se lo decía a Ivy cuando un caballo la tiraba al suelo y ella quería abandonar. Se lo decía cuando el banco les negaba un préstamo mejor. Nunca explicaba de dónde venía la frase. Ivy, con el tiempo, dejó de preguntar. El sombrero, ella lo sabía, no tenía ningún valor. Estaba raído en las costuras, decolorado por el sol, y el ala quemada le daba un aire torcido que ni el mejor sastrero del territorio hubiera podido arreglar. Pero desde que su padre murió, Ivy lo llevaba puesto casi todos los días, porque no tenía dinero para otro y porque, en el fondo, no quería tener otro. El comentario despectivo llegó primero, como siempre llegan estas cosas, en voz baja, casi de pasada. Fue en la tienda de abastos, un sábado de finales de junio. Ivy estaba pagando un saco de harina con las últimas monedas que le quedaban, cuando Grady Holt, un peón que trabajaba para el rancho de Vance, comentó a otro cliente, sin bajar demasiado la voz: esa muchacha lleva el sombrero de un muerto porque no le alcanza para comprarse uno de vivo. Se rió solo. El tendero no dijo nada. Ivy pagó, tomó el saco y salió sin mirar a nadie. No fue nada comparado con lo que vendría, pero fue el primer peldaño, y ella lo sintió como una piedra pequeña en la bota, molesta pero soportable si uno seguía caminando. Los días después de aquel comentario, Ivy volvió a su rutina de siempre. Se levantaba antes del amanecer, daba de comer a los caballos, y pasaba las horas de más calor trabajando con un potro bayo que un rancho vecino le había encargado domar. Era un animal nervioso, que respingaba ante cualquier sombra que cruzara el corral, y ella se sentaba en el suelo a un lado, sin tocarlo, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia antes de acercarse siquiera un paso. Así no se doma a nadie de golpe, le había dicho su padre alguna vez, viéndola con un potro parecido. Ni a los caballos ni a las personas. Hay que dejar que decidan solos que uno no es una amenaza. Ella se aferraba a eso, sin saber todavía ella cuánta paciencia le iba a exigir el resto del verano. En el banco, mientras tanto, Amos Vance repasaba con su joven empleado, Wendell Cross, la lista de deudores del trimestre sentado detrás del mismo escritorio donde despachaba todos los asuntos importantes del pueblo. La parcela de los Merrick, dijo, señalando el nombre con la punta de su pluma, sin levantar la vista de los papeles. En cuanto venza el plazo, quiero que sea de las primeras en tramitarse. ¿La muchacha del sombrero, señor?, preguntó Wendell. Esa misma. No creo que aguante ni la mitad del plazo sin venir a suplicar una prórroga. Las mujeres solas nunca resisten mucho tiempo estas cosas. No lo dijo con desprecio particular. Lo dijo con la misma certeza tranquila con la que hablaba de todo, convencido de que el mundo funcionaba exactamente como él lo había visto funcionar durante 20 años de sillón y escritorio. Estaba, en eso, profundamente equivocado, aunque todavía faltaba mucho para que lo descubriera. En la torre de la iglesia, el reloj dio las 10, y el sonido se coló por la ventana abierta del banco sin que ninguno de los dos hombres,
le prestara la más mínima atención. Wendell anotó el nombre de los Merrick en la lista, con letra pulcra, y pasó a la siguiente cuenta, como quien pasa la página de un libro cualquiera. La burla pública ante testigos llegó 2 semanas después, en la feria del condado. Río Seco organizaba cada julio una pequeña feria agrícola, con concursos de ganado, tartas horneadas y una banda de 3 músicos que tocaba lo mismo cada año. Ivy fue porque llevaba 2 potros para venderlos, los últimos que le quedaban de la cría de su padre, y necesitaba ese dinero. Estaba junto a los corrales, sujetando las riendas, cuando un grupo de jóvenes, entre ellos Grady, empezó a señalarla y a reírse abiertamente. Uno de ellos, para hacer más gracia, se puso un sombrero viejo de paja y empezó a caminar imitando su forma de andar, con los hombros caídos. «Miren, la heredera del muerto», dijo otro, y todos rieron más fuerte. Amos Vance estaba a pocos metros, junto a la mesa de jueces del concurso y sonrió. No dijo nada. No hacía falta que dijera nada. Su sonrisa en ese pueblo valía como aprobación. Ivy sintió que la sangre le subía a la cara. No gritó, no lloró delante de ellos. Se quedó quieta, con la mano en el cuello de uno de los potros, mirando al frente, mientras la risa seguía y nadie, en toda esa multitud, decía una palabra a su favor. El sol de julio caía sin piedad sobre la feria, y el polvo que levantaban los caballos al moverse en los corrales se pegaba a la piel sudada de todos por igual, ricos y pobres. Ivy sentía el calor subirle por el cuello, no solo por el sol, y las risas le llegaban como si vinieran de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, todas mezcladas en un solo zumbido que no terminaba. El potro más joven, alterado por el ruido, tiró de las riendas. Ella lo sostuvo sin esfuerzo, con la mano firme, y ese gesto pequeño y silencioso fue lo único que salió bien en todo ese rato. Un poco más allá, apoyado contra la cerca del corral de exhibición, un hombre de chaqueta gastada observaba la escena sin decir una palabra. No se rió con demás. Tampoco se acercó a defenderla. Solo la miró un momento de más, con una atención que nadie notó, antes de bajar el ala de su propio sombrero y perderse entre la multitud. Cuando llegó el turno de calificar los potros para el concurso, el juez principal, un hombre que le debía favores a Vance desde hacía años, encontró una excusa técnica para descalificar al mejor de los dos. Una marca en la pata trasera que, según dijo, podía ser señal de un defecto de casco. No lo era. Isaac Carver, que conocía cada caballo de esa cría desde que nacían, sabía perfectamente que no lo era. Pero no dijo nada, porque discutir con el juez delante de todos solo hubiera añadido una humillación más al día de Ivy, y no una menos. Ella perdió así la única oportunidad de ganar el premio en metálico del concurso, $20 que hubieran acortado un poco la distancia hasta los 350 que debía. Se lo tragó en silencio, como se había tragado todo lo demás esa tarde, y condujo a los 2 potros de regreso al corral prestado, donde los tenía guardados, sin mirar atrás una sola vez. Solo Isaac Carver, desde su puesto de herramientas, dejó de martillar un momento y la miró con algo parecido a la vergüenza ajena. No se acercó. Todavía no era el momento. La agresión económica llegó a mediados de julio, formal y fría, en la oficina del banco. Amos Vance la recibió sentado detrás de su escritorio, sin levantarse, con los papeles ya ordenados delante de él. Su padre debía $350, dijo. Le quedan 60 días. Si no paga, el banco tomará la tierra, el corral y todo lo que haya sobre ella. Incluido el ganado. Mi padre siempre pagó a tiempo, respondió Ivy, con la voz firme aunque el estómago se le encogía. Su padre está muerto, señorita Merrick, y una deuda no se muere con el deudor. ¿Y si pago una parte ahora y el resto en otoño, cuando venda la cría nueva? Las condiciones están firmadas, no admiten cambios. Vance juntó los papeles sobre el escritorio, alineando los bordes con cuidado, como si ese pequeño gesto de orden le importara más que la conversación misma. Puede intentarlo, si quiere, pero le aconsejo que no llegue al último día sin el dinero completo. Wendell Cross, sentado en un rincón con un libro de cuentas abierto sobre las rodillas, mantuvo la vista baja durante toda la escena, sin decir una palabra. Años después,
Cuando ya trabajaba en otro banco, en otro pueblo, todavía recordaría ese silencio suyo como una de las cosas de las que menos orgulloso se sentía. Vance dijo esa frase con la misma tranquilidad con la que hubiera comentado el clima. Fue entonces cuando Ivy entendió que no había margen para la piedad en esa oficina. 60 días, $350. Ella tenía en total $41 guardados en una lata de café y 2 potros por vender. Salió del banco sin decir una palabra más. Afuera, el reloj de la torre de la iglesia dio las 12, y el sonido del badajo se quedó resonando en la calle vacía un rato más de lo normal. Ese reloj, el de la torre, se convirtió en algo parecido a un metrónomo esas semanas. Cada vez que sonaba, Ivy contaba los días sin querer. Nadie en el pueblo la ayudó de manera directa. Algunos por miedo a contrariar al banco, otros porque nunca se les ocurrió. Sin saberlo, esos mismos vecinos serían, más adelante, los que le devolverían con creces ese silencio. Pero de eso faltaba todavía. En los días siguientes, Ivy intentó conseguir un préstamo en otros pueblos del condado. En Piedra Alta le dijeron que no prestaban a mujeres solas sin aval. En la estación de Cruce Hondo, el gerente del pequeño banco de la línea del ferrocarril la escuchó con amabilidad. Revisó los papeles de la deuda con cuidado y al final negó con la cabeza, con Vance de por medio: nadie de la zona quiere meterse, señorita. Lo lamento de verdad. Volvió a Río Seco con las manos vacías y el ánimo un poco más gastado que antes de salir. $350. 60 días, que ya para entonces eran menos. La cifra la perseguía en cada conversación, en cada cálculo que hacía de noche antes de dormir, sumando y restando lo poco que tenía contra lo mucho que debía. En el pueblo, algunos vecinos la saludaban con lástima, otros directamente cruzaban la calle para no tener que decir nada. Ir contra Vance en Río Seco significaba, para la mayoría, arriesgar su propio crédito, y el miedo pesaba más que la compasión, al menos por ahora. Julio pasó seco. Agosto llegó más seco aún. Los 2 potros se vendieron, pero por menos de lo esperado. Un comprador de paso, sabiendo su apuro, ofreció una miseria y ella tuvo que aceptar. Sumó, con eso y sus ahorros, $110. Le faltaban 240. Y solo quedaban 25 días. Amos Vance, mientras tanto, hacía correr entre sus conocidos que la tierra de los Merrick, en cuanto quedara libre, sería perfecta para ampliar los corrales de embarque del ferrocarril que estaba por llegar al pueblo. Nunca lo decía frente a Ivy, lo decía en el salón, tomando whisky, rodeado de hombres que asentían. Esa muchacha no tiene ni la mitad del temple de su padre, comentó una noche, sin saber que uno de los presentes, un forastero silencioso sentado en la esquina con una chaqueta sin botones a juego, escuchaba cada palabra sin decir nada. Era Caleb Lowell. Llevaba 3 semanas en Río Seco, alojado en la posada del Cruce, atendiendo negocios de ganado que nadie relacionaba con su verdadero patrimonio. Vance ni siquiera sabía su apellido completo. Para él era solo un vaquero de paso, con ropa gastada, que a veces jugaba a las cartas y perdía a propósito para no llamar la atención. Lo que Vance tampoco sabía era que Caleb llevaba 15 años buscando, en cada pueblo polvoriento del territorio, un sombrero gris con el ala izquierda quemada. A principios de agosto, el mismo forastero de la chaqueta gastada entró una tarde a la tienda de abastos, cuando Ivy ya se había ido. Compró tabaco y un poco de café, y antes de salir, como quien no quiere la cosa, le preguntó al tendero por la familia Merrick. ¿Conoció usted al padre?, preguntó el tendero, sirviéndole el café en una bolsa de papel. Buen hombre. Callado. Domaba caballos como nadie en el condado, aunque nunca hablaba de dónde había aprendido. Dejó algo suyo, además de los caballos, un sombrero viejo nada más. La hija lo lleva puesto casi todos los días. Feo como pocos, con el ala quemada, pero ella no se separa de él ni para dormir, según dicen. El forastero no hizo ningún comentario más, pagó, se guardó el cambio, y salió a la calle con el paso un poco más rápido de lo normal. Algo que el tendero notó pero no supo explicar hasta mucho después, cuando todo el pueblo ya conocía la historia completa. El 20 de agosto, el subastador clavó en la puerta del corral municipal un aviso. La propiedad de los Merrick sería rematada el último sábado del mes,
junto con el ganado restante y los enseres de la vivienda, para cubrir la deuda pendiente con el banco de Río Seco. Faltaban $230. Faltaban 8 días. Isaac Arber fue el primero en verlo, camino a su fragua, y sintió algo apretarle el pecho. No dijo nada todavía, pero esa noche en su taller empezó a contar sus propios ahorros, moneda por moneda, sobre el yunque frío. Al día siguiente fue a buscarla. La encontró en el corral, cepillando al potro bayo con movimientos lentos, como si el mundo no se estuviera cayendo a su alrededor. «Tengo unos ahorros guardados», le dijo, sin rodeos. «Son gran cosa, pero pueden ayudar». No respondió Ivy, sin dejar de cepillar. «No voy a aceptar caridad, Isaac. Mi padre nunca la aceptó, y yo tampoco. Nadie habló de caridad». Sonó a eso. Isaac no insistió esa tarde. Se fue con las manos vacías y la misma opresión en el pecho, entendiendo que si quería ayudarla de verdad, iba a tener que encontrar otra forma de hacerlo, una que no sonara a lástima ni a limosna. Esa noche, sentado junto a la fragua apagada, se le ocurrió la idea del préstamo disfrazado de trabajo futuro, la misma que pondría en práctica pocos días después. La noche antes de la subasta, Ivy se quedó sola en la casa que había sido de sus padres. Había vendido lo poco que quedaba, 2 sillas de montar, un arado, la vajilla buena de su madre. Contó el dinero por última vez, sentada en el suelo de la cocina, a la luz de una vela que ya se derretía. $198. Le faltaban 152, y al día siguiente perdería lo que quedaba, la tierra, el corral, la casa entera. Fue entonces, sola, sin nadie mirando, cuando se quebró. No fue un llanto silencioso. Fue un llanto que le dobló el cuerpo entero, sentada contra la pared de la cocina, con las manos tapándose la cara y los hombros sacudiéndose sin control. Afuera, un coyote aulló a lo lejos, y el viento seco de agosto golpeaba una contraventana suelta contra el marco, una y otra vez, como si la casa entera respirara con ella. Lloró por su padre, por su madre, por los 2 potros vendidos a mitad de precio, por las risas en la feria que todavía le quemaban las orejas cuando las recordaba. Lloró como no había llorado ni siquiera el día del entierro, porque ese día había tenido que sostenerse firme delante del pueblo, y esa noche, por fin, no tenía que sostenerse delante de nadie. Fue la única vez, en toda esta historia, que Ivy Merrick lloró. Cuando por fin se calmó, con la cara hinchada y la vela casi consumida, sus ojos se posaron en el clavo junto a la puerta, donde colgaba el sombrero gris de su padre. Se levantó, lo descolgó y lo sostuvo entre las manos como quien sostiene algo vivo. Recordó primero las manos de su padre, grandes, curtidas, con una cicatriz delgada que le cruzaba el dorso de la derecha y que nunca quiso explicar del todo. Recordó el olor a cuero y a humo de fogata que siempre lo acompañaba, incluso los domingos limpios de trabajo. Recordó sobre todo la noche en que un caballo la tiró al suelo por tercera vez seguida, con 12 años, y ella se quedó sentada en la tierra del corral, llorando de rabia, jurando que no volvería a acercarse a un animal en su vida. Su padre no la levantó del suelo, se sentó a su lado en el polvo, con ese mismo sombrero gris calado hasta las cejas, y esperó en silencio a que se le pasara el llanto antes de decir nada. Cuando por fin habló, lo hizo con esa misma voz baja que usaba siempre para decir lo importante. Un hombre pobre no es el que no tiene monedas, sino el que suelta lo que sostiene. La repitió en voz alta, sola en la cocina vacía palabra por palabra, tal como su padre se la había dicho. Un hombre pobre no es el que no tiene monedas, sino el que suelta lo que sostiene. Se puso el sombrero, no para protegerse del sol, esa noche no había sol. Se lo puso porque necesitaba sentir el peso de algo que no pensaba soltar. A la mañana siguiente, mucho antes de que saliera para la subasta, empezaron a llegar. Primero fue Isaac Carver, con una bolsa de cuero que dejó sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra, salvo: «Es un préstamo. Me lo devuelves cuando puedas, errando mis caballos los próximos 2 inviernos». Después llegó la esposa del pastor, con una canasta de huevos y unas monedas envueltas en un paño, diciendo que era pago adelantado por trabajo que Ivy le haría con su vieja yegua. Llegó el tendero, con un cheque pequeño por harina que ya se debía de antes, aunque nadie recordaba ninguna deuda así.
Llegó incluso la madre de uno de los jóvenes que se había reído de ella en la feria, sin mirar a los ojos, dejando un sobre el porche y marchándose deprisa. Llegó también el juez que la había descalificado injustamente en el concurso de ganado, con la cara colorada de vergüenza, ofreciéndole comprar por adelantado la próxima cría de potros a un precio generoso para no tener que esperar hasta el otoño. No mencionó el concurso. Ivy tampoco lo mencionó. Aceptó el trato sin decir una palabra sobre lo que ambos sabían perfectamente. Incluso un niño de unos 8 años, hijo de uno de los peones del rancho que antes había sido de Vance, se acercó con timidez y le entregó 3 monedas envueltas en un pañuelo, diciendo que eran sus ahorros de todo el verano y que su madre le había dicho que se los diera. Ivy, por primera vez en semanas, sintió que los ojos se le humedecían otra vez, aunque esta vez no lloró. Se agachó, le dio las gracias al niño con toda la seriedad que merecía el gesto y guardó las 3 monedas aparte, sin mezclarlas con el resto. Nadie pidió nada a cambio de verdad. Todos disfrazaron la ayuda de trato, de encargo, de deuda inventada, porque sabían que Ivy jamás hubiera aceptado limosna. «No necesito que nadie me tenga lástima», dijo, cuando Isaac insistió en dejarle más de lo acordado. «Nadie te tiene lástima», respondió el herrero, sin mirarla, revisando unas herraduras que no necesitaban revisión. «Te debía este dinero desde hace tiempo. Tu padre me fió 2 inviernos seguidos sin cobrarme un centavo». Sumando todo, cuando el reloj de la torre dio las 9 esa mañana, Ivy tenía $302. Le faltaban 48. No era suficiente, pero era más de lo que había tenido en semanas, y por primera vez desde la muerte de su padre, caminó hacia la plaza del pueblo sin la cabeza gacha. La plaza de subastas estaba llena cuando llegó. El calor de las 3 de la tarde caía recto sobre el corral, sin una sombra que valiera la pena buscar. El subastador ya había rematado la mayoría del ganado y los enseres, las sillas de montar, la mesa de la cocina, hasta las gallinas. Amos Vance, sentado en primera fila, revisaba una lista con los montos recaudados. $48. Todavía faltaban $48 y no quedaba nada por vender, salvo un lote final que el subastador tenía en las manos. Unos arreos viejos, una manta raída y el sombrero gris con el ala quemada, que alguien, en broma, había añadido al montón la noche anterior mientras cargaban los enseres al carromato. «Lote final», anunció el subastador, levantando el sombrero entre 2 dedos, con una media sonrisa. «Un sombrero de difunto, señores». «¿Alguien le pone precio a esto?» La risa corrió por la plaza como pólvora. Grady Holt, apoyado en la cerca, se reía tan fuerte que tuvo que sostenerse. Alguien gritó «centavos» y otro respondió «regálenlo, no vale ni eso», y las risas volvieron a subir. Ivy estaba de pie justo debajo de la tarima, con las manos cerradas a los costados. No lloró, no suplicó. Dio un paso adelante. «Ese sombrero no está en venta», dijo con la voz más firme de la que se creía capaz. «Todo lo que había en esa propiedad está en venta, señorita Merrick», respondió Vance, sin levantarse, con la misma sonrisa fija de siempre. «Son las condiciones que su padre firmó». El subastador, incómodo pero obediente, extendió el sombrero hacia el público, buscando una oferta cualquiera, aunque fuera de burla. Fue entonces cuando 3 filas más atrás un hombre con botas gastadas y una chaqueta sin un botón que hiciera juego con otro, se puso de pie. El corral entero se quedó en silencio. Nadie sabía bien quién era, salvo que llevaba semanas en el pueblo, jugando a las cartas y perdiendo casi siempre. Caleb Lowell caminó despacio, con esa leve cojera de la pierna izquierda que nadie había notado antes, y subió los 2 escalones de la tarima sin pedir permiso. Tomó el sombrero de las manos del subastador, con un cuidado que contrastaba con la brusquedad de todo lo anterior. Lo giró entre los dedos, buscando el ala izquierda. La encontró. La quemadura, un arco pequeño y torcido, exactamente donde debía estar. 15 años, dijo, en voz baja al principio, casi para sí mismo. 15 años buscando este sombrero. Nadie se rió ahora. El calor de la tarde pareció detenerse un instante como si el propio corral contuviera el aire. En 1864, en el río Purgatorio, un explorador del ejército me sacó del agua cuando mi caballo cayó bajo el fuego y yo no podía nadar con la pierna destrozada.
dijo Caleb, mirando ahora a la multitud, con una voz que ya no era la de un vaquero cualquiera. Se llamaba Nahum Merrick. Le ofrecí todo lo que tenía esa noche, y él no aceptó ni una moneda. Solo aceptó que yo le prometiera algo por escrito, y guardó la promesa donde nadie más pudiera encontrarla. Metió los dedos bajo la badana interior del sombrero, donde la costura estaba un poco más gruesa de lo normal, cosida con hilo encerado. Tiró con cuidado. Salió un pedazo pequeño de tela encerada, doblada en 4. La desdobló ante todos. Nahum Merrick me sacó del río Purgatorio con vida. El día que este sombrero llegue a mis manos, lo que tengo es suyo, leyó Caleb en voz alta, despacio. Caleb Lowell, teniente, tercero de caballería. El silencio que siguió duró más de lo que cualquiera en esa plaza recordaría después con precisión. Amos Vance, en primera fila, había dejado de sonreír por primera vez en años. Este sombrero no salió de esta propiedad para venderse, dijo Caleb, mirando para cobrarse una deuda de 15 años. Y la voy a pagar aquí, delante de todos ustedes. Sacó de su chaqueta gastada un fajo de billetes que nadie hubiera imaginado que llevaba encima, y contó sobre la misma tarima $48. Los dejó en la mesa del subastador. Aquí está lo que falta, dijo. Y quiero que quede claro para todos. Esta muchacha nunca debió nada que un hombre decente no pudiera esperar a cobrar con paciencia. Vance intentó recomponerse. Las condiciones del préstamo eran claras. Señor, no sé su nombre completo, Lowell, dijo Caleb. Caleb Lowell. Y sí, conozco bien las condiciones de sus préstamos, señor Vance, porque este banco pidió capital prestado a mis socios en el ferrocarril hace 3 años, para poder abrir esas mismas líneas de crédito con las que usted ha estado ahorcando a medio pueblo. Así que antes de hablarme de condiciones, tal vez debería preguntarse a quién le debe usted en realidad la silla en la que se sienta. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue un dato, dicho con la misma calma fría que Vance solía usar para arruinar a otros, ahora vuelta en su contra. Vance no respondió. Se quedó con los papeles en la mano y la mirada fija en algún punto del suelo, y por primera vez en 20 años, en esa plaza, nadie lo miró con miedo. En medio del silencio, Isaac Carver avanzó unos pasos desde la cerca, con las manos todavía negras de carbón, y se plantó junto a la tarima. Ya que estamos aclarando cuentas, señor Vance, dijo, sacando de su chaqueta un cuaderno gastado de tapas de cuero. Tal vez quiera explicarle también al pueblo por qué el interés que le cobró a Nahum Merrick en el papel que firmó era casi el doble del que cobra a cualquier ganadero grande de por aquí. Llevo apuntando los intereses de mis propios préstamos con este banco desde hace 10 años, por costumbre de herrero, y los números no mienten. Un murmullo recorrió la plaza, distinto al de las risas de antes, más bajo, más incómodo, el murmullo de gente que empieza a entender que ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo. Vance abrió la boca para responder, la cerró, y no dijo nada. No había ninguna respuesta que sonara bien delante de 60 personas que, hasta ese mismo minuto, habían confiado en su palabra sin cuestionarla jamás. Isaac Carver, desde su lugar junto a la tarima, dejó escapar algo parecido a una risa contenida, sin alegría ni burla, solo alivio. Entre la multitud, la esposa del pastor, la misma que semanas atrás había llegado a la casa de los Merrick con una canasta de huevos disfrazada de encargo, se llevó una mano al pecho y dijo, en voz baja pero lo suficientemente clara para que varios la oyeran, Dios mío, todo este tiempo, y nadie decía nada. Nadie le respondió. No hacía falta. El silencio de la plaza, ahora, era distinto al de un minuto antes. Ya no era el silencio de la vergüenza de Ivy, sino el de un pueblo entero dándose cuenta, todos a la vez, de cuánto habían mirado hacia otro lado. Ivy no dijo nada, no gritó de triunfo. No se burló de Vance ni le sostuvo la mirada más de lo necesario. Subió los 2 escalones de la tarima, tomó el sombrero de manos de Caleb y se lo puso. Gracias, dijo, simplemente, por guardar la promesa. Su padre me salvó la vida, respondió Caleb. Guardar una promesa es lo mínimo que le debía. En las semanas siguientes, el banco de Amos Vance perdió casi todos sus clientes grandes. En cuanto se supo sin que nadie lo dijera en voz muy alta,
que sus métodos habían sido puestos en evidencia delante de un hombre con más dinero que él. A finales de octubre, antes de las primeras nevadas, Vance vendió su parte del banco a un socio menor y se echó del territorio sin despedirse de nadie. No lo persiguieron. Nadie fue tras él. Se fue simplemente, y Río Seco siguió su curso sin su sonrisa fija presidiendo cada trato importante. Grady Holt siguió trabajando en el rancho que antes era de Vance, ahora bajo un nuevo capataz que no toleraba las burlas fáciles. Nunca volvió a mencionar el sombrero delante de Ivy, y cuando se cruzaban en la calle, bajaba la vista antes que ella. Un invierno después, cuando uno de los caballos del rancho se lastimó una pata en el hielo y nadie más quiso acercarse al animal, asustado y dolorido, fue Grady quien fue a buscar a Ivy sin que nadie se lo pidiera. Ella acudió, calmó al caballo con la misma paciencia de siempre, y curó la herida sin decir una sola palabra sobre la feria ni sobre las risas de aquel verano. Grady tampoco dijo nada, pero desde entonces, cada vez que alguien nuevo en el rancho hacía algún comentario sobre ella, era él quien lo hacía callar primero. Isaac Carver recibió, mes tras mes, el pago que había pedido, herraduras y trabajo, nunca dinero. Nunca aceptó que se lo devolvieran de otra forma. El juez que la había descalificado en la feria no volvió a calificar ningún concurso de ganado en Río Seco. Renunció al comité esa misma temporada, alegando cansancio, aunque todos entendieron la verdadera razón sin que nadie se la dijera en voz alta. Caleb Lowell se marchó de Río Seco pocos días después de la subasta, tan discretamente como había llegado. Antes de irse, dejó en el rancho de los Merrick 2 yeguas de buena cría, sin explicación ni tarjeta, solo una nota corta, para que el oficio de su padre no se pierda. La primavera siguiente llegó a Río Seco con lluvias tardías pero generosas, y la tierra reseca del año anterior se cubrió de un verde que nadie recordaba haber visto tan pronto en la estación. El corral de los Merrick volvió a llenarse de caballos jóvenes, y el sonido de los cascos contra la tierra blanda se escuchaba desde temprano cada mañana. En la feria del condado de ese año, Ivy llevó al concurso al mismo potro bayo que había domado con tanta paciencia el verano anterior, ya crecido y dócil bajo su mano. Ganó sin que nadie encontrara ninguna marca sospechosa en sus patas, y cuando subió a recoger el premio, un aplauso sincero recorrió la plaza, muy distinto de las risas del año pasado. No dio ningún discurso, solo asintió, tomó el premio y volvió junto a sus caballos. Ivy seguía domando caballos, los mismos que nadie más quería tocar, con la misma paciencia silenciosa que había aprendido de su padre. Ya no lo hacía por necesidad. El dinero de las yeguas de Caleb y los clientes que empezaron a llegar de otros pueblos, atraídos por su fama de mano firme, le daban más que suficiente para vivir sin apuro. Seguía haciéndolo porque le gustaba, porque en el silencio junto a un caballo asustado encontraba algo que en ningún otro lugar hallaba. El sombrero gris, con el ala izquierda quemada, ya no lo usaba a diario. Lo guardaba colgado junto a la puerta, en el mismo clavo donde había colgado toda su vida, y se lo ponía solo en ocasiones especiales, el aniversario de la muerte de su padre, o cuando algún caballo nuevo la ponía a prueba y necesitaba recordar, sin decirlo en voz alta, que un hombre pobre no es el que no tiene monedas, sino el que suelta lo que sostiene. Y aquí es donde dejamos la historia de Ivy Merrick. Espero de corazón que te haya servido para escapar un rato de la rutina, aunque sea por estos minutos. Cuéntame en los comentarios cómo estabas escuchando esta historia. Con un café en la mano, conduciendo de regreso a casa, en el porche viendo caer la tarde, o ya casi quedándote dormido. Leo todos y cada uno de los comentarios, así que no dudes en escribirme. Y dime también, ¿viste venir que el vaquero pobretón de la tercera fila era, en realidad, el hombre más rico de todo el territorio, y que llevaba 15 años buscando ese mismo sombrero? Cuéntame desde qué país me estás escuchando, y si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima.